Hola, soy Pili Ábalos de Concepción del Yaguareté corazón de los esteros de Liberá, provincia de Corrientes. Soy un integrante de la red de cocineros del Liberá. Yo me quedo en casa, quiero compartir una receta del maipú, una comida típica de la zona y todo el litoral. Hoy ya adelanté, tengo todos los ingredientes, la carne picada, el morrón, ajo y la cebolla que ya está en la olla. Voy a proceder a echar el morrón rojo y verde. Ahora el ajo. Continuamos, voy a agregar la carne. En este caso voy a agregar la carne. Vamos a hacer la prueba. Continuaremos entonces agregándole, le agregamos el agua. Si es agua caliente o tibia sería mejor para que no le destemple. Tener una olla con agua para caliente. Aproximadamente entre 15-20 litros de agua. Mano. Vamos, hay que bajar la olla, hay que sacar del fuego para proceder a echar la harina de maíz. La harina es un maíz amarillo hecho en el departamento de Concepción. Y hay que echar de esta forma, de esta manera. Un poquito así de lluvia para que no se haga brumo, cuando se haga echando la vuelta. Y ahí yo necesito un compañero, un ayudante que siempre está colaborando mío, que es mi hijo. Que siempre me ayuda en todos los eventos y necesito para que él vaya dando vueltas mientras yo le echo así en tipo de lluvia la harina. Terminamos de echar toda la harina. Una vez echado toda la harina, llevamos de vuelta a fuego lento, a cocinarse aproximadamente entre 10 a 12 minutos más o menos, a fuego lento, ¿no? Para que no se queme. Hay que ir dando vuelta de a rato, así para que no se queme, y dándole vuelta de un solo lado, así, a un lado. Vamos a echar el queso echando de a poco. Aquí echando bastante queso. En este caso usamos queso barra. Puedo usar queso de campo, queso criollo, pero hoy no conseguí. Sería mucho mejor el queso hecho acá en la zona. Entonces pongo un poco queso barra, porque el queso cremoso si le ponemos queso cremoso se desaparece todo. El queso barra mejor. Bien, hay que agregarle un poquito de aceite o grasa a gusto, depende a gusto. Los condimentos, yo no expliqué los condimentos a gusto de cada uno. Tiene un poquito de provenzal, tiene condimentos para pizza, orégano y perejil. Eso todo a gusto. Y un caldito de verdura. Después sal a gusto. Ya le hemos echado un poquito de aceite, que aceite o grasa sería, ¿no? En este caso yo voy a echar aceite. El aceite para que darle vuelta, que vaya viendo, para que no se queme también. Y echarle esto ahí. Hay que ir dando vuelta para que no se queme.
Uruguay, que se convoca para esta fiesta. También tenemos fiestas del 6 de enero, por ejemplo, de San Baltasar, que es fiesta de capilla. Anteriormente tenemos la fiesta del 8 de diciembre, donde que se realizan también distintas actividades, tanto como el desfile de caballos, todas esas cosas. También se realiza mucha comida típica. Normalmente acá estos son todo comida típica. Acá el compañero Pili nos va más o menos indicar cuántos animales, más o menos, carnea de Pili, cuántas ollas de maíz. El tema animal, faenamos más o menos de 22 a 27 animales vacunos, que son todos donados por la gente local, acá, estancieros, personas, familias que tienen su animalito, que donan, le ofrendan a la Virgen su animal. Y bueno, nosotros somos los encargados de buscar, de faenar y preparar todo para el 8 de diciembre, la feria. ¿Qué sería Maipú? ¿Cuántas ollas más o menos de Maipú? El año pasado hicimos 15 ollas de Maipú de 100 litros, de 100 litros de las ollas grandes, que aproximadamente tienen 250 porciones, cada olla, de 250 porciones aproximadamente. Y tenemos más de 300 estacas de asado, entre costillares, la tapa del cuarto, y más de 400 kilos de chorizo, que todo ese día se hace artesanalmente, todo con ayuda de personas, todo colaborando, todo eso sí, todo colaborando, nadie cobra nada, todos van a ofrendar su mano de obra, su tiempo a la Virgen, como todo, nadie cobra a nadie. También se hace eso, más o menos esa cantidad entre las dos capillas del 6 de enero, ¿no? Yo también calculo que sí, entre las dos capillas más o menos aproximadamente el rey San Baltasar también, en una capilla sé que se hace más o menos entre 8 a 10 ollas de 100 litros, y en otra también está más o menos entre 6 y 7 ollas, también las más chicas, como tenemos ahora de San Baltasar Sur y San Baltasar Norte. Aparte de eso, capillas, por ejemplo acá contamos como aproximadamente 30 capillas registradas de santos y de virgen y santos que cada uno realiza su fiesta así comunitariamente, y también donde se faena animales y también acá lo clásico como de entrada se sirve en Maipú y después el asado a la estaca. Y después hay capillas, por ejemplo, que más chiquitas. Bueno, este lugar que estamos mostrando, este es todo el lugar, este predio donde que se reúnen más de 30.000 personas inclusive, el fin de semana que se realiza la fiesta del peón rural. Anécdota, por ejemplo, del año pasado, como llovió, justo cayó sábado, llovió, domingo también llovió mucho más, bastante. Esto estaba lleno de agua, pues. Teníamos alrededor de agua, estaba todo inundado. Había momentos que paraba un poco la lluvia y había montones de gente ingresando como si fuese que no había un mal tiempo. Era impresionante la gente que venían, sí, tanto chico, grande, de todo tipo, pero mojado, lo que sea, y seguía la fiesta, se seguía animando haciendo. No pudo parar la fiesta porque venía la gente, entonces todo el mundo bailaba en el barro, mojado, en donde sea, pero vinieron a divertirse y se ve que con mal tiempo y todo igual pasaron bien. Y en la lluvia. Exactamente. Concepción también es una zona turística en donde los visitantes, cada visitante que viene, quieren probar las comidas típicas acá de Concepción, de nuestra localidad, como ser maipú, guiso, asado, torta frita y bueno, muchas cosas más que tenemos acá, como pasteles dulce también, pasteles, varias variedades de comidas típicas del lugar. Como te decíamos, Concepción, el lugar turístico por excelencia, que convoca a tanta gente tanto de argentinos como extranjeros de Europa. Año a año ingresa más gente, y los que vienen no solamente vienen por el tema liberado, o sea, la biodiversidad ecológica, sino también vienen por sus comidas.
el turista viene, visita los esteros y después quedan en el pueblo a probar tan distintas comidas tradicionales que se realizan. Y nos damos el gusto nosotros, los cocineros liberales, de atenderlos. Pasa en toda la provincia, casi somos conocidos por el tema que hemos recorrido distintos festivales de la provincia, como la fiesta nacional del chamamé, la fiesta en Buencuyá y distintos festivales que se realizan. También estuvimos en un grupo en Buenos Aires y un grupo que fue a Jujuy a mostrar nuestra comida típica, representando a Corrientes y a los cocineros liberales.